Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Castrillo y antes de comenzar mi intervención me gustaría recordaros que me podéis hacer preguntas a través del QR que tenéis en pantalla y las que no podamos responder en directo, por supuesto, las responderemos a posteriori por email. Bueno, pues en estos próximos 15 minutos lo que voy a hacer es una introducción a lo que es el Clúster 2 dentro de Horizonte Europa, con esta serie de contenidos. Primero haré una presentación general del Clúster 2, centrándome en las 3 áreas de intervención que tiene. Continuaré centrándome en las partes fundamentales de 2021-2022 y seguiré con una transición desde lo que hemos tenido en Horizonte 2020 hasta Horizonte Europa. Yo creo que esto en este reto, en este clúster, es especialmente relevante porque va a ser muy ilustrativo de lo que nos viene a continuación. Finalmente, acabaré con unas conclusiones. Bueno, creo que no es la primera vez que veis esta transparencia a lo largo de estos 2 días, el día de ayer y el día de hoy. Como veis, en el cuadrado rojo, el Clúster 2, con el nombre Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva, se encuentra dentro del Pilar 2, centrado en cubrir los desafíos mundiales y la competitividad industrial y europea. En cuestión de presupuesto, Clúster 2 tiene hasta la fecha un presupuesto estimado de 1.250 millones, a lo que, como sabéis, porque lo hemos dicho durante todo el día y todo el día de ayer, los números son todavía temporales, ya que queda por sumar la inyección de capital proveniente de los 5.000 millones que vienen de Next Generation EU y los 4.000 millones que se negociaron en acuerdo político en noviembre. Estas cantidades están aún sin repartir a lo largo de la estructura de Horizonte Europa. En concreto, el Clúster 2, Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva, lo que busca es dar respuesta a las prioridades políticas que marcan la Unión Europea en función de 3 grandes líneas. La primera, democracia, con el objetivo de fortalecer los valores democráticos, incluyendo el imperio de la ley y los derechos fundamentales. Una segunda línea, cultura y patrimonio cultural, donde lo que se busca es salvaguardar nuestro patrimonio cultural y explorar y explotar el potencial de los sectores culturales y creativos. Y una tercera línea, llamada transformaciones, que busca promover transformaciones sociales, económicas, culturales, que contribuyan a la inclusión y al crecimiento sostenible. Voy a entrar un poco en detalle en cada una de estas 3 líneas para que veáis los contenidos que se pueden esperar. El primer lugar, democracia. En esta línea, este área de intervención, lo que busca es principalmente fortalecer, revitalizar la democracia europea y, por otro lado, aumentar la confianza democrática en nuestras instituciones. Es una realidad que actualmente las democracias se están considerando más frágiles que en el pasado y diversos estudios muestran que la confianza de los ciudadanos en la democracia y en las instituciones democráticas es decreciente. Esto lo que nos plantea es un espacio de investigación donde hay que buscar soluciones hacia una democracia más participativa y hacia el diálogo social. Una segunda línea, cultura y patrimonio cultural, lo que busca es un mejor acceso y promoción del patrimonio cultural y de la cultura, así como la valorización, la conservación y la restauración de nuestro patrimonio cultural. De nuevo, lo que podemos ver es que la cultura y el patrimonio cultural no solo marcan nuestro pasado, sino que contribuyen a nuestro presente y dan forma a nuestro futuro. Esto lo que nos viene a marcar es un claro énfasis en el patrimonio cultural y en la cultura, en nuestros valores comunes, para generar cohesión social, generar diversidad dentro de Europa y también, por otro lado, para contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleo. Obviamente no podemos hablar de nuestro patrimonio cultural o no podemos utilizar nuestro patrimonio cultural, antes debemos protegerlo. En este sentido, también se incluyen líneas el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos métodos para el mejor mantenimiento de nuestro patrimonio cultural, monumentos, artefactos, etc. Paso a la tercera línea, llamada en sentido amplio transformaciones, porque lo que busca
es, por un lado, abordar las desigualdades socioeconómicas o de cualquier tipo que se generan a lo largo de los años y también hacer frente a los desafíos sociales, a los cambios, a las transformaciones que ya vemos en nuestra sociedad y que cambian la forma en la que vivimos, como pueden ser los retos demográficos, en concreto el envejecimiento, como pueden ser las corrientes migratorias, como pueden ser la digitalización, la automatización y, en general, el impacto de las tecnologías en nuestra forma de vida y un largo número de factores, como puede ser también la globalización, que afectan y que, de alguna manera, dibujan la sociedad que viene. Además, la lucha contra las desigualdades, como mencionaba, esa búsqueda por la igualdad de las oportunidades y la inclusión es un objetivo en sí mismo. Para ello también, por ejemplo, se desarrollan factores, investigación a través de la educación y la formación. Bueno, pasando a un nivel un poco más práctico, ¿qué es el Clúster 2? Y un poco de un análisis de quiénes son los actores principales y qué tipo de instrumentos podemos esperar en el futuro. Por las temáticas que he ido desarrollando en la transparencia anterior, yo creo que es lógico ver que los grupos de investigación en ciencias sociales y humanidades están llamados a tener un papel fundamental en este reto. Pero es verdad que no solo, en todo Horizonte Europa hay un empuje muy importante, un interés por la multidisciplinariedad y en este sentido también podéis encontrar dentro de Clúster 2 importantes oportunidades para, por ejemplo, investigación en materiales a través de la conservación o para grupos TIC en el uso de la inteligencia artificial, blockchain, otras tecnologías disruptivas para la gobernanza de las administraciones públicas. Por supuesto, están invitadas a participar empresas de todo tipo. En este caso, para este programa, hay un especial énfasis en las industrias culturales y creativas dentro del área de cultura y patrimonio cultural por el importante peso que supone en el PIB de Europa. Asimismo, dada la temática y la cercanía con políticas públicas o con voluntariado, las administraciones públicas y el tercer sector juegan un papel fundamental también en este clúster. No me quiero olvidar de decir que, al igual que cualquier investigador, cualquier grupo de investigación, cualquier disciplina está invitado a Clúster 2, los grupos de ciencias sociales y humanidades también pueden participar y pueden jugar un papel relevante en cualquiera de los clústeres de este pilar. Sobre tipos de instrumentos, como vais a ver a través de todo el día, en general en el pilar 2 se financiarán proyectos en consorcio. En el caso específico de Clúster 2 el tamaño es pequeño, medio. Me vais a perdonar la pequeña errata que hay en la transparencia, el tamaño va a variar o esperamos que varíe sobre todo 2021-2022 en proyectos de tamaño pequeño de 1,5 millones a 2,5 millones y en casos más particulares de 3 a 4 millones. Esto varía un poquito respecto al pasado y de alguna manera disminuye el tamaño de los proyectos sugeridos. También, de nuevo, concretamente en 2021-2022, aunque el Clúster 2 invita tanto a RIAs como a CSAs como a IAs, acciones de investigación e innovación, acciones de coordinación y apoyo y acciones de innovación, la mayoría de los convocatorias que esperamos tener en 2021-2022 se centrarán en RIAs, también con alguna acción de coordinación y apoyo de soporte. Bueno, para los que se incorporan hoy, ayer no nos acompañaron, o para las personas que a lo mejor tienen menos conocimiento de lo que es lo que ha sido la negociación de un programa marco, he traído este breve recordatorio para explicaros cómo se llega de un programa general, que son los documentos que tenemos ahora mismo, hasta los programas de trabajo y las convocatorias donde finalmente los grupos presentáis propuestas. En este sentido podéis ver 3 columnas, una primera que llamamos de base legal, lo que se negocia a través del trílogo, el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea y que da lugar, por ejemplo, a las orientaciones generales del 29 de septiembre que habéis oído durante el día de ayer y el día de hoy. Una segunda línea, el plan estratégico, que define en sentido amplio la Comisión con los Estados miembros, pero de manera centralizada, las prioridades políticas de la UE, las orientaciones estratégicas clave y, muy importante, los impactos esperados para cada uno de los clústeres.
Desde aquí pasamos a la tercera línea, los programas de trabajo, que es donde cada uno de los representantes nacionales negociamos los contenidos en destinos, en convocatorias y finalmente en los resultados que esperamos de cada una de las convocatorias. Este breve inciso me da pie a esta explicación. Tenéis el objetivo del clúster que tiene como objetivo cumplir las prioridades de la UE sobre la mejora de la gobernanza democrática, la participación ciudadana, la salvaguardia y promoción del patrimonio cultural y la respuesta a las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales. Como veis, la relación entre lo que es el objetivo definido en las orientaciones generales a nivel político, en la base legal, tiene una relación directa con los destinos que vamos a tener en el programa de trabajo y con los impactos que se han definido para cada una de estas líneas. Bueno, y obviamente antes incluso de que se proponga a nivel político hay una investigación detrás. La Comisión Europea trabaja en informes, en análisis que nos permitan conocer el estado del arte de cada una de las áreas que se van a proponer. Por eso durante los últimos 3 años se han financiado un número importante de análisis muy basadas en las prioridades políticas que vienen de otras direcciones generales, por ejemplo de educación y cultura, por ejemplo de digicomunicación, etcétera. De estos os he seleccionado estos 4 muy relacionados con las convocatorias que esperamos tener y, bueno, como tendréis acceso a las presentaciones, también tendréis el enlace para cada una de ellas. De una manera muy práctica, la transición de Horizonte 2020 a Horizonte Europa. Como ya ha mencionado Javier en la introducción, hay una relación, digamos, una transición muy directa, una evolución muy lógica entre Reto 6 y Clúster 2, pero aún así existen pequeñas diferencias. De Reto 6, digamos que salen de Clúster 2 el programa COST y otras acciones políticas que estábamos acostumbrados a tener en Reto 6, como otras acciones que van al pilar transversal y al programa Widening y ERA que fue presentado ayer. Asimismo, de alguna manera más conceptual, sale el enfoque TIC que teníamos, la modernización de las administraciones públicas, porque la Dirección General de CONECT colideraba el Reto 6 y ha dejado de coliderar, aunque también se siguen viendo claras líneas para la contribución de las TIC en, como os mencionaba, la gobernanza de las administraciones públicas. Una línea que entra para de alguna manera agrupar toda la investigación que se hace en relación con patrimonio cultural y con cultura es la línea de patrimonio cultural que venía del Reto 5, como os mencionaba, muy relacionado con la parte de conservación, la defensa de los monumentos, de los artefactos, a desastres naturales, a cambio climático, etcétera. Voy a ir muy brevemente explicando la evolución de los contenidos en Reto 6 para que veáis cómo este programa y su continuidad en Clúster 2 se adapta de una manera muy clara a las realidades sociales y a las prioridades políticas de la Unión Europea. Por ejemplo, en 2014-2015 tuvimos un número de convocatorias muy importantes relacionadas con la crisis de 2011, la crisis económica y sus efectos, así como investigación relacionada con nuevas formas de innovación para el crecimiento inclusivo. 2016-2017 también tuvo los efectos, digamos, a medio plazo de la crisis económica relacionada con la investigación sobre desigualdades. 2018-2020 de nuevo estuvo marcado de una manera muy llamativa por la migración, por la crisis migratoria y que convivió de una manera muy llamativa con otras convocatorias. En este sentido, no es de extrañar que 2020-2021 esté muy marcada por la crisis post-COVID y los efectos sociales de esta crisis. De una manera personal he agrupado las convocatorias que hemos tenido en Reto 6 en 5 áreas, no me voy a detener en ellas, sí lo único mencionar que para el Clúster 2, por lo menos los primeros 2 años, 2021-2022, se puede observar un foco especial en estas 3 líneas: gobernanza, derecho, macroeconomía, el área de inclusión social y humanidades en sentido amplio y artes relacionada con el patrimonio cultural. Conclusiones.
ya lo habéis oído, muy continuista con los programas anteriores. La única novedad más llamativa es las oportunidades tan marcadas para los sectores culturales y creativos, que tienen mucha importancia en España, y simplemente la buena posición en la que parte España para seguir mejorando los retornos y el liderazgo. Una última transparencia de apoyo al participante, en el que veis a Borja Izquierdo, de FECIT, a Elisa Álvarez Volado, de CEDETI, y a mí misma, que estaremos a vuestra disposición para la resolución de consultas y en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Recordamos que la presentación está disponible en la página web del evento y vamos a pasar a las preguntas. Vamos a ver, la primera pregunta que tenemos es: ¿cómo pueden participar las administraciones públicas, por ejemplo los ayuntamientos, en estos proyectos de Horizonte Europa? Muchas gracias, Javier. Es una pregunta que recibimos sobre todo por los actores que no se sienten de investigación, que en principio no realizan a priori investigación, pero que tienen un papel fundamental en la construcción de estos resultados de investigación. Es el caso de las administraciones públicas o, en algunos casos, también las ONGs. Es importante saber que en Clúster 2 se trabaja en consorcio. Cada uno de los proyectos que se presentan tiene un número de socios, mínimo 3 de tres países europeos distintos, pero la realidad es que vemos es que tienden a ser bastante más numerosos en tamaño. En este sentido, lo ideal o nuestra recomendación es que los ayuntamientos busquen una institución tractora, una universidad o una institución que sea potente en investigación, para que de alguna manera se pueda buscar las sinergias entre la investigación que se hace en la universidad y la gran experiencia que se tiene en la administración pública en estos campos. Muchas gracias. Vamos a ver una siguiente pregunta. ¿Va a haber oportunidades de financiación para estudios de género dentro de Clúster 2? También es una pregunta muy interesante. Yo creo que salió durante el día de ayer. Hay investigación de género en todo Horizonte 2020, en todo Horizonte Europa, como tema transversal. Puede haber investigación de género que se suma a la investigación que se realiza en todo Clúster 2, pero es cierto también, en todo Pilar 2, pero es cierto también que en Clúster 2 sí que esperamos a priori tener líneas relacionadas con el feminismo como transformación social, dentro del área de intervención de transformaciones. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser la financiación para cada proyecto en Clúster 2? ¿Es obligatorio adaptarse a la propuesta de financiación que se sugiere en los topics? Pues es una pregunta muy interesante, porque es cierto que tenéis que ir, para saber la recomendación de la Comisión en cuestión de tamaño, a cada una de las convocatorias. No todas las convocatorias van a requerir a priori la misma financiación para realizar las líneas que se le propone. En este sentido, sí podemos observar una pequeña reducción de tamaño, con los proyectos, digamos, más clásicos que vienen de Reto 6, con una horquilla de financiación entre 1,5, 2,5, y otros proyectos que vienen a lo mejor de otros campos de 3 a 4 millones. Como digo, hay que ir específicamente a cada una de las convocatorias, ver la recomendación de la Comisión, y aún así sabéis que no son prescriptivas los tamaños que se sugieren. Es decisión del grupo de investigación adaptarse o no a esta financiación. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué papel van a jugar las industrias culturales y creativas en este clúster? Pues un papel muy importante, y yo creo que sí es necesario resaltarlo, porque es una novedad con respecto al Reto 6 anterior, donde había una llamada a las industrias culturales y creativas, pero probablemente no de una manera tan marcada. Las industrias culturales y creativas han demostrado una resiliencia muy importante a la crisis. Suponen, estoy diciendo de memoria, pero en torno al 3,5% del PIB de Europa. Suponen más de 7 millones de empleos hasta la fecha. Y tienen, además, de una manera muy interesante, aparte de toda esa riqueza, unas externalidades positivas muy grandes, porque crean Europa, crean cultura, nos fortalecen como sociedad. En ese sentido, son un área estratégica, un sector estratégico para Europa, así como para Europa creativa, y para también las acciones de especialización inteligente que habréis visto a nivel regional. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta.
¿Qué papel juegan las humanidades en Horizonte Europa? Pues las humanidades, es cierto, y para los que habéis trabajado, que han ido teniendo una evolución con un espacio cada vez más grande, desde el 7º programa marco, donde prácticamente no encontrábamos espacio para investigación en estos campos, a Horizonte 2020, donde sí ha habido líneas específicas relacionadas con las humanidades, historia, en general para las distintas líneas, para las distintas disciplinas en distintas convocatorias, y bueno, pues espera que continúe de la misma manera que en Horizonte 2020, con investigación específica en áreas relevantes y también con la posibilidad de incluirse en investigaciones de todo tipo, para enriquecer otras áreas que a priori no son específicamente topics de humanidades, pero pueden enriquecer otra investigación. Pues muchísimas gracias. Creo que ya no tenemos más tiempo para preguntas.